Dios les bendiga en gran manera. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos dando con respecto a el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a hablar hoy la última, que es templanza. Recuerde que para mirar las demás enseñanzas puede buscar por YouTube como el carácter de Cristo número 1 y así secuencialmente hasta el número 8. Esta va a ser la número 9 y la última de la serie. Templanza es lo mismo que dominio propio, pero esto denota en cuanto al autocontrol, el dominar, que el pecado. La templanza muestra dos aspectos importantes. Uno es la victoria sobre el pecado y la otra, la victoria que tenemos sobre la carne en sí. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para entonces yo tener victoria sobre el pecado, tengo que permitir que Cristo crezca en mí. Recordemos que Juan Bautista mencionó en el Evangelio que es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Para yo dominar el pecado, Cristo debe estar en mí, debe tomar control de mis emociones, de mi mente, de mi corazón, de mi carne totalmente. Pero para ello yo tengo que dejar que sea Él mi Señor en todo. Podemos ver también la carne, el dominio propio. Y miramos el ejemplo de varios personajes de la Biblia que por falta de dominio propio en cuanto al pecado o a la carne principalmente, perdieron la felicidad, si se puede decir, perdieron sus ministerios, sus llamados, perdieron sus bendiciones, las promesas. Y vamos a ver con Eva. Eva pecó por falta de dominio propio. Recordemos que el Señor les había dado una orden de que no tocaran el árbol del bien y del mal, y Eva desobedeció esa palabra. ¿Por qué? Porque después de que Satanás le pintó cosas muy bonitas, Eva se puso delante del árbol, pero no fue capaz de dominar el deseo, la tentación, las ganas de probar el fruto, y esto llevó a que por falta del dominio propio, sus ojos, su mente y su voluntad la llevaran a desquebrajarse y así extender la mano, siendo desobediente, y ya sabemos las consecuencias que de ahí para acá esto vino. También podemos ver a David, cómo por falta de dominio propio dañó su generación en cuanto al reinado, a través de los ojos. David no fue a la guerra, subió a la azotea de su palacio y comenzó a través de los ojos a contemplar a Betsabé, la mujer de Urías, y a través de los ojos comenzó a contemplar el deseo sexual, y por último su voluntad fue doblegada, y tanto los ojos, el deseo sexual y su voluntad fue quebrantada por el deseo en sí, y terminó cometiendo pecado. También podemos ver Judas, la ambición lo dominó y llevó a vender al maestro, al Señor, al Rey de Reyes, por 30 piezas de plata. Bien es cierto que Judas se equivocó en gran manera, pero podía haberse arrepentido y pedirle perdón a Jesús, y Jesús lo hubiera perdonado. Pero quedó un remordimiento tan grande que esto llevó a que el remordimiento lo dominara. ¿Y en qué terminó Judas? Suicidándose. Miren lo importante del dominio propio, pero no de la carne hacia nosotros, sino de Jesús en nosotros. Nosotros tenemos una lucha todo el tiempo, o la carne o Jesucristo, o los deseos pecaminosos o el deseo de vivir en santidad. ¿Quién domina? Aquello a que nosotros alimentamos más. Si alimentamos el pecado nos va a dominar, pero si nos alimentamos con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, entonces vamos a tener dominio propio, entendiendo que dominio propio es una cosa y dejar de sentir es otra.
Siempre vamos a estar inclinados a pecar, pero yo no puedo evitar, aunque yo no pueda evitar ser tentado, sí puedo evitar que la tentación me domine. ¿Dónde está el secreto? Que sea dirigido a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está en mí, no hay dominio propio. Y cuando no hay dominio propio, soy desenfrenado, desbocado, y solamente voy a vivir cometiendo errores, repitiendo errores, y aunque aprenda de ellos, sigo en lo mismo, dando vueltas en el mismo ciclo. Si no tenemos dominio propio sobre el pecado, sobre todo lo que somos tentados, y siempre nos domina, acerquémonos a Jesucristo confiadamente. Él no solamente nos perdonará los pecados, sino que nos dirigirá a través del Espíritu Santo y nos fortalecerá con su presencia a través de su palabra. El Señor pues les bendiga